La historia que les voy a contar sucedió hace muchos años en una isla llamada Pantelaria, que queda en el extremo meridional de Sicilia. Cuando dos niños de 9 y 7 años de edad pasaban unas prolongadas vacaciones. Era de tarde y el sol se despedía del día dejando unos destellos dorados en la arena, mientras que los niños caminaban rumbo a su casa. Cuando estuvieron cerca de ella, las dos criaturas quedaron petrificadas. Y es que en el umbral de la puerta había una serpiente marina clavada del cuello en el umbral de la misma. El cuerpo era negro, tornasolado. Los ojos le saltaban refulgentes, fosforescentes, con la mirada fija y aún con vida. Y de esa mandíbula despernancada emergían amenazantes unos dientes en forma de serrucho. En suma, era una escena patética digna de un maleficio gitano. A José, el mayor, se le fue la voz y quedó petrificado en el lugar. Pero Joaquín, el pequeño, soltó los tanques de oxígeno, las aletas y cuanto tenía en la mano y pegó un grito tan aterrador que se sintió hasta las escaleras de piedra que quedan en el embarcadero que comunica con las casas del pueblo. Ahí estaba la institutriz, que se llamaba la señora Forbes. Ella, al escuchar el grito, partió la carrera para ver qué sucedía. Cuando llegó ante los niños, estaba lívida y cesante, pero al mirar la escena, muy pronto comprendió de lo que se trataba. ¿Pero qué creen? Eso no fue motivo para que librara a los niños de terrible reprimenda por no haber sabido controlarse a sí mismos. Luego del remesón, ella les dijo: se trata de una serpiente que se llama Murena Helena, que de acuerdo a los antiguos griegos es una figura mitológica. Los niños estaban calladitos escuchándola. De pronto, por entre los arbustos, apareció Orestes, el profesor de buceo de los niños, y se presentó con su ropa de trabajo, una diminuta ropa de baño, una correa de cuero en la cintura que tenía 6 estuches con cuchillos de diferentes formas y tamaños, armas que utilizaba para poder cazar los peces o los pulpos debajo del mar, una máscara de oxígeno en la frente y todo el cuerpo cubierto de grasa, para protegerse de la sal marina, porque él más paraba en el agua que en la tierra. Era un hombre joven, esbelto y hermoso. Y eso a la señora Forbes no le era indiferente. Pero ¿qué creen ustedes? No fue motivo para librarse de otra reprimenda por haber asustado a los niños con esa broma pesada. Y le ordenó que inmediatamente descolgase a la serpiente con el ritual que le correspondía como figura mitológica que era. Los niños estaban pasmados. A ellos les ordenó que fueran a asearse para que estuvieran listos para la cena. Ellos, después de 2 semanas con la señora Forbes, no les quedó más que aceptar, porque sabía que la vida era difícil de ser vivida con ella. Ya en el cuarto de baño, los ojos de la Murena acompañaban a los niños. El menor le dijo: tenía mirada de gente. Pero José, para apaciguar la situación, le dijo: no, te ha parecido. Y así pasaron los minutos y estuvieron listos para la cena. Pasaron la revisión minuciosa de la señora Forbes, quien a Joaquín le dio 2 puntos a su favor por su excelente presentación, pero a José le quitó 2 puntos de los 5 que tenía porque había percibido en él una leve respiración agitada.
Pero ni José ni Joaquín llegaron a alcanzar el puntaje que requería para hacerse acreedores a la doble porción de postres de la señora Forbes. Y eso sí que era lamentable, porque los postres de la señora Forbes eran un manjar de los dioses. Luego de rezar, la señora Forbes hizo sonar la campanilla y en el acto se presentó Fulvia Flaminia, la cocinera. Llevaba entre sus manos la sopera conteniendo la tradicional sopa de fideos de ese verano terrible. Mientras los niños consumían la sopa, estaba la señora Forbes vigilantes de que tuvieran la espina dorsal bien pegada al espaldar de la silla, no pusieran los codos en la mesa, llevaran la cuchara a la boca y masticaran 10 veces el alimento en cada carril. Al terminar la sopa, Fulvia Flaminia trajo una fuente con exquisitos filetes a la piedra, que para José fueron un manjar, porque le hicieron recordar ese aroma exquisito de los pescados fritos en su querido guacamayal. Pero Joaquín, no bien vio la fuente, dijo: eso yo no quiero, a mí no me gusta. La señora Forbes le dijo: tú no puedes opinar eso porque tú no los has probado. Y sin darse cuenta de las señas que le hacía Forbes a Fulvia Flaminia, la amorosa Fulvia le dijo: pruébala, bambino, la carne de Murena es exquisita. Al escuchar eso, José, la carne que la tenía en la boca, hizo un esfuerzo para tragársela porque los ojos de la Murena le quitaron todo el apetito. La señora Forbes adicionó diciendo: pero si es un manjar típico de reyes y príncipes. Pero ni una razón ni la otra hizo cambiar de opinión a Joaquín. Entonces Forbes señaló: el buen gusto no es algo congénito, sino se impone desde la niñez. Cogió el plato, cortó un trozo de carne, lo pinchó con el tenedor y se lo acercó a Joaquín. Joaquín hizo el esfuerzo por tragárselo, pero no pudo. Su organismo lo traicionó y devolvió todo lo que tenía en el estómago. Fulvia Flaminia suspiró profundamente y le dijo: aséate, que regresarás a continuar comiendo. José se preocupó porque ya era de noche y a Joaquín le daba terror la penumbra. Pero para su sorpresa, en 5 minutos estuvo correctamente vestido, lívido, pero con la firme decisión de no probar un bocado más de la Murena. Esa decisión le dio fortaleza a José, que entonces cruzó los cubiertos en señal de que había terminado como le habían enseñado. Y ante eso, la señora Forbes le dijo: no tendrán ni postre ni televisión. Los niños aceptaron y se fueron a dormir. Pero dormir es un decir. Joaquín sí se quedó dormido, pero José no podía dormir. Se preguntaba una y mil veces: ¿cómo es posible que hayamos llegado a esta situación cuando nosotros planificamos nuestras vacaciones con nuestros padres para que sean maravillosas? Y maravilloso había sido el primer mes que habíamos pasado con ellos. Habíamos disfrutado del paisaje, del agua de mar, de las exploraciones bajo el mar. Habían encontrado torpedos de guerra, mudos testigos de la última intervención bélica. Habían encontrado una ánfora de cerámica en donde había un contenido de un vino añejísimo que según su padre era venenoso. Lo más hermoso de todo eran las noches con Fulvia Flaminia, cuando llevaba la comida a la mesa, canturreando, cacareando, tropezándose con los gatos que según ella no los tenía porque los quería, sino porque les libraba de las ratas del monte. Y compartía con ellos en un desorden placentero. Y aún era más interesante cuando los padres se iban a dormir. Y Fulvia, aprovechando que el marido llegaba tarde porque trabajaba en los hoteles, los llevaba a ellos a su casa, que quedaba cerquita nomás.
y les enseñaba a cantar canciones del pueblo, les contaba cuentos de la región y hasta las enseñó a distinguir las ráfagas de llanto en los vientos de Túnez. Qué interesante eran las noches cuando Orestes llegaba con su carga de peces y pulpo para que el marido de Fulvia los vendiera en los hoteles y luego se ponía un foco en la frente y los llevaba a cazar ratas. Esas ratas a veces no los dejaban ni dormir, pero todo eso era maravilloso. José se preguntaba, ¿cómo nuestros padres que han disfrutado de estas cosas con nosotros nos han dejado con una mujer que quiere imponernos a sangre y fuego las rancias costumbres europeas? Pero es que José era muy pequeño y no sabía o no se daba cuenta que su padre era un escritor caribeño con más ínfulas que talento, que guardaba veneración a la cultura europea y hasta sentía una cierta vergüenza de sus orígenes caribeños, y eso lo demostraba en sus escritos y también en su conducta. Y es por eso que se había impuesto la fantasiosa idea de borrar en sus hijos todo vestigio de su origen. Pero ¿y su madre? Su madre era una adorable y dócil profesora rural que consideraba que todas las decisiones del padre eran prodigiosas. Así que ni uno ni otra se pusieron a pensar en el sufrimiento de los niños mientras ellos disfrutaban de un famoso paseo por el mar Egeo. Esa noche, José recordaba el primer día que ingresó a sus vidas la señora Forbes. La vio descender de la embarcación toda militarizada, rígida. Su rostro no tenía ni una huella, ni un rictus de ternura. Tenía un olor a orines de mico, pero según su padre, era característico de la civilización europea. Desde que ella llegó, todo cambió. Las clases hermosas, 6 horas de buceo con Orestes, que eran un ensayo y un ejemplo de aventura, audacia, tenacidad, inteligencia, se convirtieron en 1 hora rígida y rutinaria. Ni qué decir de las cacerías de ratas en la noche. Nada de paseos a la casa de Fulvia Flaminia, porque ¿cómo iban a tener contacto con la servidumbre? Llegó a pensar José que su recuerdo se había alterado, que quizá él no venía de esas tierras de Guacamayal en donde paseaba y corría detrás de los perros y se trepaba en los árboles para robar mangos. No, para esos niños la vida había sido tan brusca que la vida de príncipes que le ofrecía la señora Forbes era simple y llanamente una tortura. Bueno, José estaba dispuesto a sobrellevarla, pero no así Joaquín, que en una noche dijo: yo quiero matarla. Como hermano mayor, José le dijo: no, en Sicilia te pueden decapitar. No hay guillotina en Sicilia. Y los argumentos que le presentaron se fueron desvaneciendo, porque en el fondo José coincidía con él. Así que ambos recordaron el ánfora con el vino envenenado. Sigilosamente se fueron a la biblioteca donde el padre lo guardaba para ser analizado y sacaron el vino. Y se dijeron: vamos a hacer la prueba. Pero los niños se habían vuelto muy observadores y se habían dado cuenta de que la señora Forbes no era tan rígida consigo mismo como lo era con ellos. No, qué va. En las noches era todo un desorden y un caos la vida de la señora Forbes. Esperaba que los niños se fueran a dormir y que estuvieran dormidos para que ella saliera.
con su camisón blanco de escolar, a unas noches ver películas prohibidas para menores mientras se tomaba el vino del padre. Otras noches, mientras se tomaba el vino del padre, iba a la cocina y preparaba los pasteles más exquisitos, envuelta en harina desde los pelos hasta los pies, y en un desorden y en un caos que habría asustado a la señora Forbes de día. También le encantaba recitar a Schiller, su escritor favorito, y cantar baladas en la noche, pero también le gustaba llorar. Y la noche que lloraba, al siguiente día amanecía con los ojos hinchados y con la disciplina más férrea y la mirada más lúgubre que podía tener. Estando en esa situación y teniendo ya los niños las botellas preparadas, decidieron dejarlas en el lugar adecuado. Esperaron 2 noches, 3, y no pasaba nada. Pero en la 4ª noche salió la señora Forbes, furtiva, cogió una botella y se metió a su cuarto. Los niños esperaron al siguiente día algo, pero nada. Al siguiente día, a las 7 de la mañana, los estaban despertando con el mismo toque militar y con los mismos régimen. En el desayuno, la señora Forbes se los preparaba. Con esa mirada ansiosa, miraba todo, pero ese día estuvo más ansiosa, porque en la panera le habían dejado una carta con sellos de Alemania. Olvidando todas las reglas de buena educación que le habían enseñado, cogió la carta, sacó las estampillas, las dejó en la panera y se puso a leerla delante de los niños. Mientras lo leía, ella se iba sonriendo como nunca habían visto los niños que lo hiciera. Al terminar el desayuno, se ofreció a acompañarlos a la clase de buceo y se quedó con ellos hasta que el oxígeno se terminó. Ese día no hubo clase de moral y buenas costumbres, cosa que a Joaquín lo tenía totalmente decepcionado. En la noche, cuando llegó la cena, Joaquín se puso de pie al ver entrar a Fulvia Flaminia con la tradicional sopa de fideos y en un arranque de frustración y de rabia dijo: «Estoy hasta los cojones con esta agua de lombrices». Esas palabras sonaron como una granada sobre la mesa. La señora Forbes se puso lívida. Sus labios eran una raya. Todo era silencio y en eso empezó a subirle la temperatura, a ponerse roja, 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 hasta que se bañó todita de sudor y sus lentes se empañaron entre el sudor y las lágrimas. Se sacó los lentes, los limpió, se los volvió a colocar y, como quien acepta una digna derrota, dijo: «Pueden hacer ustedes lo que se le dé la gana, yo no existo», y se fue a dormir. Eran las 7 de la noche. Los niños se quedaron expectantes en el dormitorio. Cuando la señora Forbes pensó que estos ya dormían, volvió a salir. Esta vez cogió de la cocina un buen pastel de chocolate y la otra botella envenenada y se fue al cuarto. Los chicos expectantes escuchaban todo. De pronto la escucharon cantar y luego recitar los poemas de Schiller como poseída por una locura frenética, y terminaron en un alarido que alcanzó todos los espacios de la casa. Y luego hubo unos suspiros leves, suaves, que terminaron en un suspiro. Esa noche los niños durmieron y a la mañana siguiente se despertaron ya tarde, eran las 10:30 de la mañana, y al ver que ya el sol entraba por la habitación, Joaquín dijo: «¿Y no nos han despertado?». Así que corrió a la pared que los dividía del dormitorio de la señora Forbes y puso la oreja. Todo era silencio, solo se escuchaba el oleaje del mar. «Listo», dijo él. Corrieron a la cocina,
tomaron el desayuno y se fueron a buscar a Orestes para la clase de natación. Lo encontraron a Orestes limpiando una dorada que acababa de cazar y le quisieron explicar por qué no habían llegado a tiempo, pero a Orestes poco le importó la explicación. Fueron a la clase, al mediodía él los envió a almorzar porque él se iba a llevar al pueblo la dorada que había cazado. Desde el muelle los niños le hacían adiós hasta que la embarcación se perdió. Una vez que la embarcación se perdió, cogieron sus tanques de oxígeno de repuesto y se metieron al mar sin permiso ni control de nadie. ¡Qué maravilla! ¡Qué sensación de libertad! No estaba la señora Forbes. Disfrutaron del mar hasta que el oxígeno se les acabó. Querían encontrar la ciudad sumergida de la que les había hablado la señora Forbes, pero ya no tuvieron tiempo, ya no tenían oxígeno. Cuando salieron, el agua estaba agitada. En la arena habían unos peces moribundos que los devoraban unas avecillas carnívoras, pero a ellos poco les importaba. La vida era tan feliz sin la señora Forbes. Se encaminaron hacia su casa por los acantilados. Y cuando estuvieron cerca de ella, miraron que estaban 2 carros patrulleros. Ahí ellos tomaron conciencia de lo que habían hecho. Joaquín no quiso ir a la casa, pero José le dijo, no, tenemos que actuar como si nada pasara. Cogió la mano helada de su hermano y se fue a la casa. Nadie notó su ingreso, nadie les hizo caso. Ellos se dirigieron de frente al dormitorio. El de ellos estaba intacto, pero en la puerta del dormitorio de la señora Forbes estaba un gendarme. Ellos, con el corazón en la mano, asomaron su cabecita para ver qué es lo que pasaba. Y en eso, una mano ¡pra!, cerró la puerta y les dijo, no la miren, hijos míos. Era Fulvia Flaminia, pero ya era tarde. Habían visto lo suficiente. Habían visto a 2 hombres tomando medidas con 1 centímetro, a otro con una cámara fotográfica como esa de los parques de los años 50, tomando fotos en todos los espacios. Y al costado de la cama, desnuda, tendida en un charco de sangre, la señora Forbes. 27 puñaladas asestadas en su cuerpo con toda la maledicencia y la pasión de un amor sin sosiego, y recibidas por ella con esa misma pasión, sin musitar una queja, un gemido, consciente de que era el precio que pagaba por un verano feliz.